Bienvenidos a Historias Reales de Terror. Prepárense para adentrarnos en un mundo de misterio, Ah, sí, conspiraciones y secretos ancestrales. en nuestra sección dedicada. En esta sección, Sí, por supuesto, en esta sección dedicada a las sociedades secretas sociedades envueltas en un velo de enigma, y especulaciones. desde los Illuminatis. Hasta el mismísimo Club Bilderberg, Desentrañaremos sus orígenes, objetivos y lugares clave, buscando respuestas a preguntas inquietantes que buscan realmente, que influyen en nuestro presente. son tan poderosas como se dice. Analizaremos si sus propósitos son nobles o siniestros, si buscan el conocimiento. ¿O el poder? Empecemos con los Illuminatis. Una de las sociedades más famosas y controvertidas, rodeada de Mitos. mitos y teorías conspirativas. Fundada en Baviera en 1676. Su objetivo inicial era promover la razón y oponerse a la influencia religiosa en la política, Un ideal revolucionario para la época. pero con el tiempo se les ha atribuido la manipulación de eventos globales. Y el control de gobierno. Hay algo de verdad en esas teorías, Es difícil separar los hechos de la ficción. como sabemos. Sabemos que fueron infiltrados y perseguidos, Claro, lo que alimentó las teorías conspirativas. tiene sentido. Algunos historiadores argumentan que su disolución en 1685 Así, fue el inicio de su leyenda, convirtiéndolo. convirtiéndolos en un símbolo de control y poder oculto. Fascinante y aterrador al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora a la francmasonería y los Rosacruces, dos sociedades que a menudo se confunden. Pero que tienen diferencias significativas, La francmasonería con raíces que se remontan al siglo IV, se basa en valores éticos y morales, utilizando simbolismo y rituales de construcción. como metáforas para el desarrollo personal. Exacto. Los Rosacruces Originarios de Alemania en el siglo XVI. se centran en el conocimiento esotérico, místico y espiritual. Ambas usan símbolos y jerarquías internas, pero sus objetivos y prácticas divergen. Mientras la francmasonería se enfoca en el desarrollo moral y la filantropía Los Rosacruces buscan la sabiduría oculta a través del estudio. a través del estudio de la alquimia, la astrología y la cábala. Adentrémonos en sociedades que han generado controversia por su exclusividad y supuesta influencia. Calavera y huesos, Y la arboleda bohemia, ambas con nombres. que evocan misterio y poder. Calavera y Huesos, fundada en Yale en 1872. Es conocida por su conexión con figuras prominentes en la política estadounidense. Presidentes. Senadores, eslaves, jueces, Lo que alimenta las sospechas de que este grupo elitista opera en la sombra. tomando decisiones que afectan al mundo. La Arboleda Bohemia. Un club privado en California. Reúne anualmente a élites masculinas en actividades secretas, Se dice que realizan rituales extraños en un bosque apartado lo que ha generado especulaciones sobre pactos con entidades oscuras. y sacrificios rituales. Imaginen a líderes mundiales, magnates de los negocios, Y artistas influyentes, reunidos en un bosque bajo la sombra de imponentes secuoyas. participando en ceremonias que nadie más puede presenciar. ¿Cuáles son sus verdaderos propósitos? El mundo del ocultismo y el misticismo abre las puertas a sociedades como el Priorato de Sion, La Sociedad Thule, la Hermandad Hermética de Luxor el Amanecer Dorado, Y la sociedad Pril cada una con sus propias creencias y prácticas, explora lo sobrenatural, la magia ceremonial, las energías ocultas, y sus antiguos conocimientos, desde la protección del linaje de Cristo. hasta la búsqueda de poderes sobrenaturales. Estas sociedades nos adentran en un universo fascinante y enigmático, Un ejemplo escalofriante es la Sociedad Thule con sus ideas de nacionalismo extremo. y creencias en la raza aria. Su influencia en la ideología nazi es innegable. Cierto. La conexión entre estas ideas ocultas y marginales con un impacto tan terrible en la historia Lo recuerdan. nos recuerda la importancia de estudiar estas sociedades, Comprender sus motivaciones, sus métodos y su posible influencia tanto en el pasado como en el presente. es crucial para evitar que la historia se repita. Finalmente examinaremos sociedades que han tenido un impacto significativo en la política y la sociedad. La Sociedad Fabiana El Club Bilderberg. y la Sociedad Teosófica. 3 ejemplos de cómo las ideas pueden transformar el mundo. La Sociedad Fabiana, fundada en Inglaterra en 1884, Busca promover el socialismo mediante reformas graduales trabajando desde dentro del sistema. para lograr cambios sociales. Exacto. El Club Bilderberg, fundado en 1954. Reúne a líderes globales para discutir políticas y economía, Se les acusa de ser una élite que opera en la sombra, tomando decisiones. tomando decisiones que afectan a millones. La Sociedad Teosófica, Fundada en Estados Unidos en 1875.
Se centra en la difusión del conocimiento espiritual y el ocultismo. buscando la sabiduría en diversas tradiciones espirituales. Interesante. ¿Podríamos decir que estas sociedades, aunque con enfoques tan distintos, Comparten el deseo de influir en el mundo. de alguna manera, Sí, de alguna manera sí. ya sea a través de la política, la economía o la espiritualidad, Buscan promover sus ideas y dejar su huella en la historia. Ahora profundizaremos en sociedades quizás menos conocidas. Pero igualmente fascinantes. Comencemos con los Caballeros Templarios, una orden con un halo de leyenda. Fundada en Tierra Santa en 1119. Su objetivo original era proteger a los peregrinos cristianos en su viaje a Jerusalén. Con el tiempo. Con el tiempo, acumularon poder e influencia, convirtiéndose en una fuerza militar y económica. Su abrupto final con la persecución y disolución de la orden en el siglo IV. Ha alimentado todo tipo de teorías conspirativas. ¿Qué secretos ocultaban? ¿Dónde está su tesoro? Las leyendas sobre los templarios son fascinantes. Pero es fundamental separar la realidad de la ficción. Su historia real, llena de valentía, sacrificio e intrigas. Es ya de por sí apasionante. Totalmente. Otra orden con una larga historia es la Orden de los Caballeros de Malta. Fundada en el siglo X. Su labor humanitaria es reconocida en todo el mundo, pero también se les atribuyen secretos y conexiones con el poder. lo que nos lleva a preguntarnos si su filantropía es una fachada para fines más oscuros. Una pregunta interesante. Hablemos del Opus Dei. Fundado en España en 1928. Su objetivo es difundir la doctrina cristiana en la vida cotidiana y profesional. Correcto. El Opus Dei ha sido objeto de controversia por sus métodos de reclutamiento. Y su supuesta influencia en las altas esferas. Sus críticos los acusan de ser una secta dentro de la Iglesia Católica, Adentrémonos en un terreno más oscuro. con la Orden de la Serpiente. Su origen se pierde en las brumas del tiempo. Y se dice que buscan sabiduría antigua y misticismo en lugares como Egipto. Y el Medio Oriente. La Orden de la Serpiente es un enigma, Algunos la consideran un mito, mientras que otros creen que es una sociedad secreta real. con una larga tradición de conocimientos ocultos. ¿Qué hay de la Hermandad del Templo Solar, fundada en Suiza en 1984? Sus creencias apocalípticas y esotéricas Sobre la vida en otros planetas y la reencarnación. les han llevado a protagonizar episodios trágicos Su historia está marcada por suicidios colectivos. y acusaciones de manipulación. Un ejemplo de cómo la fascinación por lo oculto puede llevar a la deriva sectaria. Triste, pero cierto. Para terminar esta primera parte de nuestro viaje por las sociedades secretas Hablemos del Círculo Esotérico de los Nueve. y la Orden de los Illuminati de Baviera, El Círculo Esotérico de los Nueve supuestamente originario de Estados Unidos en el siglo XX, es un misterio envuelto en teorías sobre control político. y poderes sobrenaturales. La Orden de los Illuminati de Baviera Aunque disuelta hace siglos, sigue generando especulaciones sobre su supuesta supervivencia. y su influencia en los acontecimientos mundiales. Los Illuminati son un ejemplo perfecto de cómo una sociedad secreta, incluso después de su desaparición, Puede convertirse en un símbolo del misterio y la conspiración. las sociedades secretas, esos grupos envueltos en un halo de misterio y secretismo. Despiertan fascinación y temor a partes iguales. ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? Preguntas que nos llevan a la segunda parte de nuestro viaje por el lado oscuro de la historia. Donde seguiremos desvelando los secretos de estas organizaciones, desde las más antiguas hasta las más modernas. Hablaremos de sectas, De cultos, de grupos que operan en la sombra, moviendo los hilos del poder. influyendo en la política, la economía e incluso en nuestras creencias. Empecemos por una sociedad que ha cautivado la imaginación de escritores. Y cineastas. El Priorato de Sion. Su supuesto objetivo: proteger el linaje sagrado de Jesucristo. Su origen se pierde en la niebla de la historia, con leyendas que lo sitúan en la época de las cruzadas. Algunos creen que el Priorato de Sion custodia secretos que podrían cambiar nuestra visión del cristianismo. Información que la Iglesia ha ocultado durante siglos para mantener su poder. Nombres como Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Víctor Hugo se han asociado a esta sociedad. Lo que aumenta su aura de misterio. ¿Realidad o ficción? Es difícil saberlo con certeza, pero la idea de que una sociedad secreta haya protegido la línea de sangre de Jesús durante siglos. Es inquietante y fascinante al mismo tiempo. Lo que sí sabemos es que el mito del Priorato de Sion ha inspirado numerosas obras. Desde el Código da Vinci hasta el péndulo de Foucault, La línea entre la historia y la leyenda se difumina. dejándonos con la duda de si realmente existió o es solo una invención literaria. Pasemos a la Sociedad Thule, un grupo ocultista y nacionalista alemán que floreció a principios del siglo XX.
Sus ideas sobre supremacía de la raza aria y su interés por el esoterismo nos muestran cómo las ideas, incluso las más extremas. Pueden tener un impacto real. La sociedad Thule se reunía en secreto, realizando rituales. Y estudiando textos antiguos, Se dice que buscaban el origen de la raza aria en un mítico continente perdido, Hiperbórea. un lugar de sabiduría y poder ancestral. Sus ideas, mezcla de misticismo, nacionalismo y odio racial, Encontraron un terreno fértil en la Alemania de la posguerra. contribuyendo a la ascensión del nazismo. Ahora nos adentramos en la Hermandad Hermética de Luxor, Una sociedad que se autoproclama heredera de la sabiduría de los antiguos egipcios. fundada en Inglaterra en 1270. Se dedica al estudio del esoterismo. La magia. Y el ocultismo. Sus miembros creen en la reencarnación y la evolución espiritual. Pero se les acusa de practicar magia negra y de tener vínculos con otras sociedades secretas. La Hermandad Hermética de Luxor se presenta como una escuela de misterio donde se transmiten enseñanzas secretas a través de iniciaciones. Rituales. Su influencia en el mundo del ocultismo es innegable. Pero la naturaleza de sus enseñanzas Y rituales. permanece en secreto. Otra sociedad que se adentra en el mundo de la magia y el esoterismo es el Amanecer Dorado, fundado en Inglaterra en 1837, El Amanecer Dorado fue una orden mágica influyente. que atrajo personalidades como el poeta W.B. Yeats o la ocultista Dion Fortune, Practicaban la magia ceremonial, la alquimia y la adivinación. buscando alcanzar la iluminación espiritual a través del estudio y la práctica de la magia. Sin embargo, el Amanecer Dorado se disolvió en medio de disputas internas, Y escándalos. dejando un legado de misterio y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de sus prácticas mágicas. A pesar de su corta existencia, el Amanecer Dorado dejó un legado importante en el mundo del ocultismo. Sus rituales y enseñanzas influyeron en otras sociedades mágicas y en el desarrollo de la Wicca. Y hablando de ocultismo, no podemos olvidar a la Sociedad Bril, un grupo alemán que fascinó por su búsqueda de poderes sobrenaturales, Fundada en 1921, creían en la existencia de una energía cósmica llamada Bril. que supuestamente podía ser utilizada para obtener poderes extraordinarios, como la telepatía La levitación. o incluso el control mental, Se dice que la sociedad Bril intentó contactar con seres extraterrestres, y que experimentó con tecnología avanzada. buscando crear armas capaces de dominar el mundo, Algunos incluso creen que colaboraron con el régimen nazi. proporcionándoles conocimientos y tecnología para sus planes de conquista. Aunque la existencia de la Sociedad Bril no está probada, su leyenda sigue viva en el imaginario colectivo. Alimentando teorías conspirativas sobre la búsqueda de poderes ocultos por parte de gobiernos. Y organizaciones secretas. Dejemos atrás el mundo del ocultismo y centrémonos en sociedades que han tenido un impacto real en la política y la sociedad. Empecemos por la Sociedad Fabiana. Un grupo de intelectuales británicos que buscaban un cambio social gradual. Fundada en 1884, la Sociedad Fabiana promovía el socialismo democrático y la reforma social a través de la educación. Y la persuasión, Sus miembros creían que el socialismo podía alcanzarse de forma pacífica, a través de reformas progresivas. influyendo en los círculos de poder para implementar sus ideas. La sociedad fabiana tuvo una gran influencia en el desarrollo del Partido Laborista Británico. Y sus ideas sobre la justicia social, la educación universal y la intervención del Estado en la economía marcaron el siglo XX. Hablemos del Club Bilderberg, Una reunión anual de líderes mundiales que despierta todo tipo de especulaciones. fundado en 1954 por el príncipe Bernardo de Holanda. El Club Bilderberg reúne a políticos, empresarios, académicos y periodistas de alto nivel para discutir temas de actualidad. Sus reuniones se celebran en secreto, Y los participantes tienen prohibido revelar lo que se debate en ellas. Lo que ha alimentado las teorías conspirativas sobre una élite que controla el mundo. Algunos ven al Club Bilderberg como un foro de debate donde se toman decisiones que afectan a la economía global y a las relaciones internacionales. Mientras que otros lo consideran un simple club de amigos poderosos. Sea cual sea la verdad, el Club Bilderberg sigue siendo un símbolo del poder en la sombra, Un grupo que opera al margen del escrutinio público. lo que genera desconfianza y suspicacia. Para terminar esta segunda parte, Hablemos de la Sociedad Teosófica. una sociedad que busca la sabiduría en la espiritualidad. Fundada en 1875 en Estados Unidos, la Sociedad Teosófica explora las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. Buscando la verdad universal que subyace a todas las religiones. Sus miembros creen en la reencarnación El karma. y la evolución espiritual Promueven la tolerancia religiosa. y el estudio comparado de las religiones. La sociedad teosófica ha sido criticada por algunos por su mezcla de ocultismo y misticismo, Sin embargo, su influencia en el mundo espiritual es innegable. inspirando a movimientos como la Nueva Era.
La sociedad teosófica nos recuerda que la búsqueda de la verdad espiritual es un camino complejo, con múltiples ramificaciones e interpretaciones. En esta última parte de nuestro viaje por el oscuro mundo de las sociedades secretas, nos adentraremos en el lado más siniestro de estas organizaciones. Donde la búsqueda del poder y el conocimiento se cruza Con la manipulación. y la violencia. Exacto. Hemos visto cómo algunas sociedades, a pesar de su secretismo y sus rituales extraños, Fuente de objetivos nobles. pero también existen grupos que usan la fachada del misterio para ocultar sus verdaderas intenciones. Hablaremos de sectas destructivas, Cultos que someten a sus miembros a abusos psicológicos y físicos. y organizaciones que operan al margen de la ley, utilizando la intimidación y la violencia para conseguir sus fines. Empecemos por una orden medieval que aún hoy en día despierta fascinación y terror. Los Caballeros Templarios. Fundada en Tierra Santa en el siglo XIII, Su objetivo inicial era proteger a los peregrinos cristianos. en su viaje a Jerusalén. Correcto. Con el tiempo, los templarios se convirtieron en una poderosa fuerza militar y económica Acumulando riquezas. y propiedades por toda Europa Su poder e influencia despertaron la envidia de reyes y nobles, que vieron en ellos una amenaza para su autoridad acusados de herejía. y blasfemia. Los templarios fueron perseguidos y torturados por la Inquisición. Su trágico final, con la ejecución de su gran maestre Jacques de Molay en 1314, ha alimentado todo tipo de leyendas. Desde la posesión Del Santo Grial. hasta pactos con entidades demoníacas. Su historia, envuelta en misterio y tragedia, sigue fascinándonos siglos después, recordándonos que el poder y la riqueza pueden convertirse en una maldición. Otra orden con una larga y controvertida historia es La Orden de los Caballeros de Malta. fundada en el siglo X para defender la fe cristiana y ayudar a los enfermos. Y necesitados. Los Caballeros de Malta han desempeñado un papel importante en la historia de Europa, participando en cruzadas. Y batallas navales. Aunque su labor humanitaria es innegable. La Orden de los Caballeros de Malta también ha sido acusada de elitismo Secretismo. y de tener vínculos con el poder político y económico. Su estructura jerárquica, sus rituales de iniciación, Y su influencia en las altas esferas. han alimentado las teorías conspirativas sobre sus verdaderas intenciones. Algunos creen que su labor humanitaria es solo una fachada para ocultar sus oscuros propósitos. Hablemos del Opus Dei, una institución de la Iglesia Católica, fundada en España en 1928. Por San José María, escriba de Balaguer. El Opus Dei, que significa Obra de Dios. se define como una prelatura personal. Es decir, una institución que no está ligada a una diócesis concreta y que depende directamente del Papa. Su objetivo es promover la santidad en la vida ordinaria. A través del trabajo, la familia y las relaciones sociales. El Opus Dei anima a sus miembros a buscar la perfección cristiana en todas las áreas de su vida. Sin embargo, el Opus Dei ha sido objeto de controversia por sus métodos de reclutamiento, su supuesto secretismo y su influencia en la política y la economía. Sus críticos lo acusan de ser una secta dentro de la Iglesia Católica, con una agenda oculta que va más allá de la simple promoción de la fe. Adentrémonos ahora en el mundo de las sociedades secretas, con un origen más oscuro y misterioso. La Orden de la Serpiente. Sus raíces se pierden en la noche de los tiempos, con leyendas que le vinculan a antiguas civilizaciones y cultos paganos, donde se rendía culto a seres primigenios y poderes telúricos. Se dice que la Orden de la Serpiente busca la sabiduría ancestral, el conocimiento oculto. Y el poder sobrenatural. Algunos creen que sus miembros practican la magia negra. Y que adoran a entidades demoníacas, realizando rituales sangrientos para obtener favores de fuerzas oscuras. La Orden de la Serpiente es un enigma, una sombra que se desliza por los márgenes de la historia, dejando tras de sí un rastro de rumores. Y especulaciones. Su influencia en el mundo moderno es difícil de calibrar, pero algunos creen que la Orden de la Serpiente sigue activa, manipulando acontecimientos y personas desde las sombras. Otra sociedad que ha despertado fascinación y temor por sus creencias apocalípticas es La Hermandad del Templo Solar, fundada en Suiza en 1984 por Joseph D. Mambro. y Lud Schurer. La Hermandad del Templo Solar mezclaba elementos del cristianismo, el esoterismo. Y la ufología. Sus miembros creían en la llegada de un nuevo mundo tras una catástrofe global, Y se preparaban para ese evento. a través de un régimen de disciplina extrema y la preparación para el tránsito a otro plano de existencia. La Hermandad del Templo Solar se convirtió en una secta destructiva. Con un líder carismático que sometía a sus seguidores a un control mental extremo. Su historia terminó en tragedia, con una serie de suicidios colectivos en Suiza, Canadá, Y Francia. dejando tras de sí un legado de fanatismo y muerte. Para terminar este viaje por el lado oscuro de las sociedades secretas, hablemos de dos grupos que se mueven entre la realidad Y la ficción.
el Círculo Esotérico de los Nueve y la Orden de los Illuminati de Baviera. El Círculo Esotérico de los Nueve, supuestamente fundado en Estados Unidos en el siglo XX. Es un misterio envuelto en teorías sobre control mental, poderes psíquicos e influencia política. Se dice que el Círculo Esotérico de los Nueve busca manipular a la sociedad a través de la propaganda, la tecnología. Y el control de la información. Su existencia no está probada, pero su leyenda sigue viva en el imaginario colectivo. Alimentando las teorías conspirativas sobre una élite oculta que dirige el mundo. La Orden de los Illuminatis de Baviera, aunque disuelta hace siglos, sigue siendo un símbolo de la conspiración y el poder oculto. Algunos creen que los Illuminati sobrevivieron en secreto. Y que siguen controlando el mundo desde las sombras, moviendo los hilos del poder para sus propios fines. Los Illuminati se han convertido en el chivo expiatorio perfecto para explicar todo tipo de desgracias y conspiraciones. Su nombre evoca imágenes de sociedades secretas que se reúnen en la oscuridad, planeando el destino de la humanidad. Las sociedades secretas nos fascinan y nos inquietan porque representan lo desconocido, lo que se oculta a nuestra vista, despiertan nuestro deseo de saber más, de desentrañar sus secretos y comprender sus motivaciones. Pero también nos recuerdan que el poder y el conocimiento pueden ser usados para el bien o para el mal. Y que la búsqueda de la verdad, ya sea histórica o espiritual, es un camino complejo y a veces peligroso. Las sociedades secretas, con sus luces y sus sombras, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestras ambiciones y nuestros miedos, sobre nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Y hasta aquí este viaje por el mundo de las sociedades secretas. Esperamos que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. No olviden suscribirse al canal para más historias reales de terror, donde seguiremos explorando los misterios que se ocultan tras el velo de la realidad de la